días. Te deseamos un feliz trabajo. ¿A usted le ha pasado que ha cambiado el solenoide de corte, pero aún sigue fallando? ¿No hace el corte? Le voy a mostrar cómo identificar el daño. Como pueden ver, no acciona la cuchilla de corte. Y como también pueden observar en el tablero, está activada la tijera para que el corte sea activado, pero aún así no funciona. Vamos a utilizar un multímetro en ohmios en la escala más bajita. Esto tiene 200 ohmios. ¿Listo? Vamos acá a la parte donde está la facha de corte. Identificamos de que el de corte, el solenoide de corte es este. Vamos a descartar si está bueno o está malo. Él tiene que estar cerca de los 5 ohmios y tiene una tolerancia del 2%. Está en 7,3. Quiere decir que está bueno. Él si sube a 10 o está por debajo de 2, estaría en corto. ¿Listo? Entonces ahí el solenoide descartamos que esté malo, que está bueno. ¿Listo? Ahora vamos a verificar la tarjeta. Pues como sabemos que en la tarjeta metemos uno acá, el otro acá, y tiramos el multímetro a la escala de voltios. Ya casi vamos a grabar en la que esté más alta. Ponemos la máquina. Hola, bienvenido a usar la máquina de costura ya. Te deseamos un feliz trabajo. Dice que está bueno. Vamos a verificar acá. Verificamos las puntas. Ahí está. Él debe dar 35 voltios y tiene un aproximado y ahí nos está dando la señal. Siempre verifica con las diferentes puntas. Ahí está dando señal. Vamos a verificar acá. Está llegando la señal al solenoide y la tarjeta está dando su señal también correspondiente, que son los 35 voltios que normalmente ella siempre pide. Entonces vamos a revisar ya la parte, es un problema mecánico. Ya esto vamos a verificar qué problema mecánico es el que está obteniendo este problema. Proceder a revisar la parte de la leva y los empaques. ¿Listo? Como ustedes pueden observar, ya el empaque está deteriorado y es lo que está ocasionando que no tenga un buen desarrollo el sistema de corte. Acá tenemos que reemplazar este empaque porque ya es el que está ocasionando la obstrucción.
A usar la máquina de costura ya. Le deseamos un feliz trabajo. Bueno, ya ahora ya hicimos el ajuste del tiempo de corte de la leva, ¿sí? Ahí como pueden ver ya tiene empaque nuevo, ya todo está el sistema montado y ya está todo a punto. Y acá nos podemos verificar. Ahora sí, el selenoide está funcionando. El selenoide está en pleno funcionamiento. Ya ahí toca es montar costura, que la ensayen. Ya nos queda que el mecánico la deje a punto total.